Gáname y me casaré contigo. Las palabras llenas de desdén resonaron en la pista de tenis bañada por el sol. Teresa Langley, directora ejecutiva de Langley Enterprises, se mantenía erguida y perfecta. Su vestido de tenis de diseño contrastaba con el verde de la pista. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta severa e inmaculada que no dejaba lugar a errores, al igual que la propia mujer. Sostenía la raqueta con un agarre ligero pero contundente, un arma que manejaba con la misma precisión despiadada que utilizaba en la sala de juntas. El partido benéfico era una molestia necesaria, una actuación para los inversores en la prensa, pero su espíritu competitivo era un fuego que ardía con intensidad y constancia. Perder, incluso en un partido sin importancia, no era una opción. Su oponente, un director ejecutivo rival llamado Mark, sudaba a través de su polo. Pero no fue su patética actuación lo que fracturó la concentración de Teresa. Fue el hombre cerca de las gradas, el que barría silenciosamente las hojas sueltas con un recogedor de mango largo. Un fantasma con un uniforme gris destinado a ser invisible. Se había sobresaltado con un movimiento repentino y brusco cuando una pelota perdida salió disparada de la raqueta de Mark y se estrelló contra la valla metálica a pocos centímetros de una niña pequeña sentada en el banco más bajo. Su hija, presumiblemente. El movimiento repentino del conserje había atraído la mirada de Teresa durante una fracción de segundo, un lapsus fatal. La pelota volvió a pasar por encima de la red y ella la golpeó fuera. Un gemido colectivo recorrió la multitud de ejecutivos y miembros de la alta sociedad. No fue el punto perdido lo que la enfureció. Fue la imperfección, la intrusión del mundo exterior en su arena controlada. Miró con ira al conserje, que ahora le murmuraba algo a la niña, con su ancha espalda vuelta hacia la pista. Ahora todos los ojos estaban puestos en él. Owen Harper, el conserje del complejo turístico, se quedó paralizado, con la mano aún en la escoba. Se giró lentamente, con el rostro convertido en una máscara de tranquila disculpa. Pero Teresa vio algo más en sus ojos. Un destello de miedo, no por él mismo, sino por la niña que ahora se acurrucaba más cerca de él. La multitud de trajes a medida y vestidos de seda se rió entre dientes, intuyendo una distracción. Teresa sonrió con sorna, con ese familiar y cruel giro de los labios que sus subordinados conocían demasiado bien. Era la sonrisa que esbozaba justo antes de una adquisición hostil. Iba a convertirlo en un ejemplo. «¿Qué pasa?», se burló, con una voz que resonó en toda la pista con escalofriante claridad. «¿No tienes las agallas para jugar por un premio como yo?». Las risas se hicieron más fuertes, mezcladas con la crueldad casual de los ricos y poderosos. El rostro de Owen se sonrojó profundamente. Bajó la mirada hacia la escoba que tenía en la mano, como si fuera un ancla que lo lastraba. Era un hombre acostumbrado a ser ignorado, a mezclarse con el fondo. Ser el centro de atención era una pesadilla, especialmente este tipo de atención. Con una mirada burlona y depredadora, sus ojos se posaron en su hija, Lily, cuyo pequeño rostro estaba ahora lleno de un terror que le retorcía las entrañas. Estaba pálida, con la piel casi translúcida bajo el sol brillante, y sus ojos, grandes y azules, fijos en Teresa Langley, como si fuera un monstruo de cuento de hadas. La respiración de Lily era entrecortada, un ritmo que él conocía muy bien. Era el preludio de uno de sus episodios, esos momentos aterradores en los que su frágil corazón luchaba por seguir el ritmo. Tenía que acabar con eso. Ahora miró al director general y la desesperación de su mirada se endureció y se convirtió en otra cosa. Una determinación inquebrantable que nadie en esa pista podía entender. Era la mirada de un hombre que no tenía nada que perder. Un hombre que atravesaría el fuego por la pequeña y asustada niña que estaba en el banco. El premio en metálico de este torneo no era solo un número para él. Era el pago inicial de un milagro. Era una oportunidad, por pequeña que fuera, de pagar la operación que podría salvar la vida de Lily. Su invisibilidad era un lujo que ya no podía permitirse. Apoyó la escoba contra la pared y el chirrido metálico resonó en el repentino silencio. «Está bien», dijo, con voz tranquila pero clara, que se abrió paso entre los murmullos de la multitud. «Jugaré».
Una ola de silencio sorprendido, seguida de una explosión de risas incrédulas, recorrió a los espectadores. Mark, su oponente, parecía completamente desconcertado. La sonrisa de Teresa se amplió. Esto era mejor de lo que podía haber esperado. El conserje había picado el anzuelo. Ella lo destrozaría punto a punto. Sería una lección para que supiera cuál era su lugar. Que alguien le traiga una raqueta, ordenó, haciendo un gesto desdeñoso con la suya. Un joven asistente, tratando de reprimir una sonrisa, se apresuró a traer una raqueta de repuesto de la colección del club. Se la ofreció a Owen, quien la tomó sin decir palabra. Entró en la pista, con sus botas de trabajo rayando la impoluta superficie. Parecía fuera de lugar, un cuervo en una bandada de pavos reales. No miró al público, al mar de rostros divertidos y desdeñosos. Solo miró a Lily, haciéndole un pequeño gesto con la cabeza, casi imperceptible. No pasa nada. Lo tengo controlado. Teresa lo observó, como un depredador que evalúa a su presa. Tenía las manos callosas por el trabajo manual. Su uniforme estaba desgastado en los codos y había un cansancio en su postura que delataba largas jornadas y poco descanso. No era nada, un don nadie. Ella haría que fuera rápido. Hagamos esto interesante, dijo, caminando hacia su posición en la línea de fondo. Jugaremos un set. El primero en ganar 6 juegos gana y el premio en metálico del torneo irá a la organización benéfica que elija el ganador. Su propia organización benéfica, por supuesto, era una fundación para el liderazgo empresarial, un monumento egoísta a su propio éxito. No tenía ni idea de qué haría un hombre como él con el dinero. Comprar una escoba nueva, tal vez. Owen se limitó a asentir con la cabeza, con una expresión indescifrable. Botó la pelota de tenis una vez, 2 veces. El sonido era plano, normal. El público se preparó para el espectáculo, el director general contra el conserje. Era una farsa, un entretenimiento un poco cruel antes de la recepción con champán. Teresa lanzó la pelota al aire para su primer servicio, con el cuerpo flexionado como un resorte, lista para desatar la potencia que había aplastado a innumerables oponentes. Esto terminaría en 10 minutos. Pero cuando hizo contacto, vio algo cambiar en el hombre al otro lado de la red. La postura encorvada y cansada había desaparecido. Sus pies estaban firmes, su cuerpo equilibrado y sus ojos, los ojos que momentos antes estaban bajos y arrepentidos, ahora estaban fijos en la pelota con una intensidad que le provocó un escalofrío extraño y desagradable. La broma, se dio cuenta, con una repentina y desagradable sacudida, podría no ser sobre él. La pelota amarilla fue un borrón de velocidad y precisión, un saque directo dirigido a la esquina más alejada del cuadro de servicio. Era el saque característico de Teresa, un misil diseñado para ser imposible de devolver, una declaración de dominio. Ni siquiera vio dónde caía. Ya se estaba girando, esperando el satisfactorio golpe de la pelota contra la pared trasera y los educados aplausos por un punto bien jugado. En cambio, oyó un sonido que no encajaba. Un crujido agudo y explosivo cuando las cuerdas golpearon la pelota, seguido de un grito ahogado de la multitud. Teresa se dio la vuelta justo a tiempo para ver la pelota pasar a toda velocidad junto a ella, un cometa amarillo que besó la línea de fondo en el lado opuesto de la pista. Era un golpe ganador limpio, intocable. Su mente no podía procesarlo. Era una casualidad, un golpe afortunado de un hombre que ni siquiera sabía sostener una raqueta. Owen Harper no se había movido con la torpeza de un novato. Había girado sobre la punta del pie, desenrollando su cuerpo en un único movimiento fluido de energía cinética. Su forma era impecable, una demostración de poder y gracia digna de un libro de texto que contrastaba tanto con su uniforme gastado que parecía una alucinación. 15 love, gritó la voz del árbitro, que sonaba ligeramente aturdida. Teresa apretó la mandíbula. La irritación le hormigueaba en la piel. Cogió otra pelota, con movimientos ahora bruscos y enfadados. Esta vez la lanzó más alto, poniendo toda su frustración en el siguiente saque. Este fue aún más rápido, dirigido directamente a su cuerpo para bloquearlo. Pero Owen lo leyó perfectamente. Dio un pequeño paso atrás,
Su cuerpo se movió con fluidez alrededor de la pelota y la recibió con un golpe de revés que la envió rozando la red. Aterrizó suavemente a pocos metros de la red y murió en la pista con un malvado efecto de retroceso. No había forma de que ella pudiera alcanzarla. 30-0. Un murmullo recorrió la multitud. Las risitas habían cesado. Ahora solo había un silencio tenso y confuso. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos. Esto ya no era una broma. Teresa miró al otro lado de la red, con el corazón latiéndole con fuerza, en una extraña mezcla de furia e incredulidad. Él no solo devolvía sus saques, estaba desmantelando su juego. Anticipaba cada uno de sus movimientos, contrarrestando su potencia con estrategia, su agresividad con una precisión tranquila, casi desconcertante. Ella consiguió ganar el siguiente punto por una falta, pero la pequeña victoria le pareció vacía. Durante el resto del partido, él siempre estuvo un paso por delante. Se movía con economía de movimientos. Sus pies apenas parecían tocar el suelo. Sus gastadas botas de trabajo, que parecían tan torpes hacía solo unos minutos, ahora parecían deslizarse por la pista. El conserje había desaparecido. En su lugar, había un jugador con una habilidad aterradora. Ganó el primer juego, luego el segundo. En el tercer juego, Teresa jugaba desesperadamente y su compostura cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Golpeaba la pelota con más fuerza, apuntando a las líneas, asumiendo riesgos que normalmente nunca habría asumido. Pero él era un muro. Todo lo que ella le lanzaba le volvía, a menudo más rápido y colocado de forma más inteligente que su golpe original. Las manos callosas de las que se había burlado ahora sostenían la raqueta con la sensibilidad de un artista, angulando los golpes, cambiando el ritmo, controlando todo el ritmo del partido. En las gradas, un veterano periodista deportivo que solo estaba allí para obtener una cita de un ejecutivo bancario para un artículo financiero bajó su teléfono. Entrecerró los ojos, con la mirada fija en la postura única y ligeramente abierta de Owen antes de su golpe de derecha. Lo había visto antes, hacía años. Un joven fenómeno, un chico al que llamaban el cohete por su estilo explosivo, un jugador que estaba destinado a ganar títulos de Grand Slam antes de desaparecer sin más. No podía ser. Ese chico tendría ahora más de 30 años. No estaría barriendo suelos en un resort de lujo. Tenía que ser una coincidencia. 4, anunció el árbitro. El público estaba ahora completamente en silencio, observando con una especie de asombro que les dejaba sin aliento. Estaban presenciando algo imposible. El mundo cuidadosamente ordenado de su jerarquía social se estaba poniendo patas arriba en una pista de tenis. Teresa se acercó a la línea lateral para secarse con la toalla, con las manos temblorosas. No solo estaba perdiendo, sino que estaba siendo humillada sistemáticamente. El hombre al otro lado de la red ni siquiera respiraba con dificultad. Se mantenía en su línea de fondo, con el rostro impasible, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia el banco donde estaba sentada su hija. No estaba jugando contra Teresa, jugaba para esa niña. Miró a Lily. La niña ya no estaba asustada. Observaba a su padre con una expresión de orgullo puro y genuino, con las manitas juntas. A sus ojos, su padre no era un conserje ridiculizado por un director ejecutivo. Era un héroe. Teresa se dio cuenta de ello con la fuerza de un golpe físico. Había intentado humillar a este hombre, aplastarlo bajo el peso de su estatus y su poder. Pero no pudo. Su fuerza no provenía de un título corporativo ni de una cuenta bancaria. Provenía de algo más profundo, algo que ella no podía tocar ni comprar. Volvió a la pista, con la mente dando vueltas. La satisfacción engreída había desaparecido, sustituida por un temor frío y desconocido. ¿Quién era este hombre? ¿Dónde había aprendido un conserje de resort a jugar al tenis como un campeón olvidado? Cada servicio fulminante que le lanzaba, cada devolución imposible que hacía, era otra pregunta que no podía responder. El partido ya no se trataba de ganar, se trataba de sobrevivir. Tenía que ganar un juego, solo uno, para salvar un poco de su dignidad. Pero cuando él lanzó la pelota para comenzar su propio servicio,
con el cuerpo retorciéndose con la misma fuerza latente que ella había visto en los mejores profesionales del mundo, supo que no solo iba a perder, iba a ser aniquilada. El sonido del servicio de Owen era como un disparo. No era el golpe limpio de un jugador de club. Era un estruendo concusivo y pesado que hablaba de años de práctica disciplinada y brutal. La pelota voló, no solo rápida, sino con un giro feroz que la hizo rebotar en la pista como un animal asustado. Teresa se lanzó, pero su raqueta solo encontró aire. Ace caminó hacia el otro lado de la pista con la misma expresión impasible. No la miró. Miró la pelota en su mano, con absoluta concentración. Volvió a sacar otra bola de cañón, esta vez a su revés. Ella logró golpearla con la raqueta, pero la fuerza del golpe casi se la arranca de las manos. La pelota cayó débilmente en la parte inferior de la red. El resto del partido fue una sucesión borrosa de potencia y precisión. En menos de 2 minutos, había terminado. El marcador era ahora de 5-0. Un juego más y su humillación sería completa. Una derrota por 6-0. Un bagel delante de los miembros de su junta directiva, sus rivales y los medios de comunicación. La idea era tan mortificante que le provocaba náuseas. Miró hacia las gradas y sus ojos se posaron en Lily Harper. La niña ya no se limitaba a mirar. Estaba radiante, su pequeño rostro iluminado por una alegría tan pura que casi resultaba doloroso mirarla. Cuando Owen regresó a la línea de fondo para recibir el servicio de Teresa, Lily tosió, un pequeño sonido seco que rápidamente amortiguó con la mano. Owen giró la cabeza hacia ella durante una fracción de segundo, rompiendo su concentración lo justo para ver si estaba bien. En esa fugaz mirada, Teresa lo vio todo: el miedo crudo, el peso aplastante de la responsabilidad, el amor desesperado de un padre aterrorizado por perder su mundo. No se trataba de tenis, no se trataba de ella, ni de su arrogante desafío. Se trataba de un hombre que luchaba por la vida de su hija con la única arma que le quedaba. Saberlo no la hizo sentir mejor. La hizo sentir peor. La hizo sentir pequeña. Caminó hacia la línea de fondo para sacar en el último juego. Sus piernas parecían de plomo. Su orgullo le exigía luchar, no rendirse sin dejar huella. Canalizó toda su rabia y confusión en su juego, jugando con una ferocidad que la sorprendió incluso a ella misma. Durante unos breves instantes, pareció un partido real. Se enzarzaron en un intercambio de golpes vertiginoso, un frenético intercambio de golpes de derecha cruzados y voleas en ángulo que dejaron al público boquiabierto. Ella era una jugadora habilidosa, una antigua campeona universitaria, y le obligó a moverse, a correr, a mostrar todo su talento. Ganó un punto, luego otro. El público le dedicó un aplauso cortés, casi compasivo, pero por cada punto que ella recuperaba, él respondía con 2 propios, cada uno más brillante que el anterior. Estaba jugando con ella, se dio cuenta con una sensación nauseabunda. Podía terminar esto cuando quisiera. Lo estaba alargando, no para humillarla más, sino para controlar el ritmo, para conservar la energía que tan claramente necesitaba para las batallas que libraba fuera de la pista. Entonces llegó. Punto de partido. 40-30. Teresa sacó, poniendo todo lo que le quedaba en ello. Fue un buen saque, profundo y rápido. Él lo devolvió con un movimiento casual de muñeca, un suave tiro en bucle que aterrizó en lo más profundo de su pista. Era una trampa. La estaba invitando a atacar. Su instinto le gritaba que golpeara fuerte para ganar el punto. Corrió y lanzó un tiro de aproximación por la línea. Fue un tiro perfecto, uno que le habría dado el punto contra cualquier otro oponente al que se hubiera enfrentado. Pero Owen ya estaba allí, como si supiera dónde iba a ir la pelota, incluso antes de que ella la golpeara. Se deslizó hacia su derecha y con un golpe cortado de una elegancia impresionante, lanzó la pelota por encima de la red. Cayó con la suavidad de una hoja que cae y murió, girando antes de que ella pudiera dar un paso hacia ella. El juego y el set habían terminado. 6. Silencio. Un silencio profundo y profundo cayó sobre la pista. Y entonces comenzaron los aplausos. No eran los aplausos corteses de un evento corporativo.
Era un rugido, una explosión de aplausos genuinos y atronadores. No para el director general, sino para el conserje que había jugado como un rey. Teresa se quedó paralizada, con la raqueta colgando flojamente de su mano. El sonido la inundó, una ola de juicio público. Nunca antes había estado en este lado. Ella era a quien la gente aplaudía. Ella era la ganadora. Owen se acercó a la red, con el rostro tranquilo, la máscara del estoico conserje volviendo a su lugar. El fuego de sus ojos se apagó. La fluida gracia del atleta retrocedió hacia la postura cansada del hombre trabajador. Extendió la mano. Era un simple gesto profesional, desprovisto de triunfo o malicia. Durante un largo momento, ella se limitó a mirar su mano callosa. Estrechársela le parecía una rendición, no solo del partido, sino de toda su visión del mundo. Pero no estrechársela sería una muestra pública de petulancia, una confirmación de todo lo que sus peores críticos decían de ella. Su propia mano se movió, aparentemente por voluntad propia, y se encontró con la de él. Su apretón era firme, su mano áspera. El apretón de manos duró solo un segundo, pero le pareció una eternidad. «Buen partido», murmuró él en voz baja antes de darse la vuelta y alejarse. No miró atrás. Teresa lo vio marcharse, con la mente llena de preguntas. Él se dirigió directamente hacia su hija y la abrazó con fuerza. Lily le rodeó el cuello con los brazos y enterró la cara en su hombro. En el borde de la pista, el periodista deportivo ya se estaba moviendo, con su libreta en la mano y el rostro iluminado por la emoción de una historia que definiría su carrera. Teresa se quedó sola en medio de la pista, con el sonido de los aplausos para otra persona resonando en sus oídos. El sol le parecía frío. El mundo perfecto y ordenado que había construido para sí misma yacía en ruinas a sus pies, destruido por un hombre callado con una escoba y un secreto que pedía a gritos ser revelado. Los aplausos comenzaron a apagarse, sustituidos por un murmullo emocionado y frenético. La gente salía en masa de las gradas, con los teléfonos en alto, tratando de tomar una foto del hombre del momento. Owen abrazó a Lily con más fuerza, girando su cuerpo para protegerla de la repentina avalancha de atención. Solo quería desaparecer, fundirse de nuevo en las sombras, donde pertenecía. Pero ya era demasiado tarde. Un hombre con una credencial de prensa y los ojos hambrientos de un depredador ya se abría peso entre la multitud, dirigiéndose directamente hacia ellos. «Ha sido increíble», dijo el hombre, abriendo una libreta. «Miles Davenport, Sports Chronicle. Tengo que preguntarte por ese golpe de derecha. El movimiento del servicio. Solo lo he visto una vez antes. Eres Owen, el cohete Harper, ¿verdad? Desapareciste después del circuito de 2015. Todo el mundo pensaba que sí. Te equivocas». Owen le interrumpió. Su voz era baja y tensa por el pánico. Empezó a alejarse, tratando de encontrar un camino entre la multitud de curiosos. «No soy nadie, solo un tipo que tuvo suerte». «¿Suerte?». Davenport se burló, siguiéndole el ritmo sin dificultad. «Eso no fue suerte. Fue talento de talla mundial. El mundo lleva 10 años preguntándose ¿qué te pasó? No puedes aparecer de repente, ganar a un director ejecutivo por 6 y esperar que nadie se dé cuenta. ¿Cuál es tu historia?». Owen apretó la mandíbula. Podía sentir a Lily temblando en sus brazos. Era su peor pesadilla hecha realidad. El pasado que había enterrado con tanto cuidado estaba siendo desenterrado con una pala delante de su hija. «Por favor», dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro desesperado. «Déjanos en paz». Desde el centro de la pista, Teresa observaba cómo se desarrollaba la escena. Vio el pánico en los ojos de Owen, el brillo depredador en los de los periodistas. La multitud se acercaba como buitres. Una parte de ella, la directora ejecutiva fría y calculadora, le decía que se marchara. Era su problema. Podía ir al club, emitir un comunicado sobre deportividad y comenzar el largo y arduo proceso de control de daños. Dejar que el conserje se las arreglara por su cuenta. Pero otra parte de ella, una parte que no había sentido en años, no podía moverse.
Vio el rostro de la niña, pálido y aterrorizado, y recordó la mirada de Owen cuando jugaba. Había luchado como un hombre que defiende su reino, y ella, en su arrogancia, había obligado a su reino a salir a la luz, dejándolo vulnerable a los ataques. Ella era la causa de todo esto. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, se dirigió hacia ellos, con sus tacones marcando un ritmo furioso sobre el pavimento. La multitud se apartó instintivamente, y un mar de susurros se silenció a medida que se acercaba. «Señor Davenport», dijo con voz gélida. Era la voz que utilizaba para acabar con acuerdos multimillonarios y que detuvo al periodista en seco. «El evento benéfico ha terminado. Nuestro personal ya ha terminado su jornada». Hizo hincapié en la palabra personal. «Estoy segura de que tiene cosas mejores que hacer que acosar a un hombre que intenta llevar a su hija a casa». Davenport miró del rostro furioso de Teresa al de Owen, presa del pánico. Intuyó una historia mucho más grande que la de un atleta acabado. Había muchas capas, pero también conocía el poder de Teresa Langley. Una llamada suya podría hacer que lo incluyeran en la lista negra de todos los eventos deportivos importantes del país. Esbozó una sonrisa tensa y resentida. «Por supuesto, señora Langley. Solo hago mi trabajo». Retrocedió lentamente, con la mirada fija en Owen, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Una vez que se hubo ido, el resto de la multitud comenzó a dispersarse, decepcionada porque el drama había terminado. Pronto, los tres se quedaron en un tenso y resonante silencio al borde de la pista. Lily seguía aferrada a su padre, con la cara escondida en su cuello. Teresa cruzó los brazos, sintiendo que su familiar postura defensiva era débil e inadecuada. «De nada», dijo con rigidez. Owen no la miró. «No te pedí ayuda. Te pedí que me dejaras en paz. Algo con lo que pareces tener un problema». La gratitud que ella esperaba brillaba por su ausencia, sustituida por una ira fría y latente. «Necesito respuestas», dijo ella, ignorando la puya. «¿Quién eres?» Esta vez, la pregunta no era una burla pública, sino una auténtica indagación ardiente. Una actuación como esa no surge de la nada. Davenport tenía razón, ¿no? «Soy el conserje», replicó Owen, mirándola por fin a los ojos. Sus ojos eran duros. «Lo dejaste muy claro. Y ahora, gracias a ti, mi hija está aterrorizada y mi vida está a punto de convertirse en un circo. Espero que te haya valido la pena». Se dio la vuelta para marcharse. «Espera», dijo ella, al ocurrírsele una nueva y horrible idea. El premio en metálico se detuvo, aún de espaldas a ella. «¿Qué pasa con eso?» «Dijiste que solo jugabas por el dinero», afirmó ella, atando cabos. La hija enferma, la desesperación. Todo encajaba. «Así es», dijo él sin volverse. «El premio del torneo, $50,000. A Teresa se le hizo un nudo en el estómago. El frío temor del partido volvió, pero esta vez mezclado con algo que se parecía terriblemente a la lástima. «Owen», dijo, utilizando su nombre de pila sin pensar. «Esto es un evento benéfico. El premio no es en efectivo, es una donación formal. Va directamente de la fundación de mi empresa a una organización benéfica 500 IUC3 registrada que elija el ganador. No puedes simplemente quedártelo». Se dio la vuelta lentamente. El color desapareció de su rostro, dejando su piel de un gris ceniciento y pálido. La ira de sus ojos fue sustituida por una mirada de horror tan profundo y desgarrador que Teresa tuvo que apartar la vista. Había soportado un espectáculo público, había revelado su secreto más profundo y lo había ganado todo para nada. «¿Qué?», susurró con voz quebrada. «No, eso no puede ser cierto. Es la ley», dijo ella en voz baja, sintiendo que las palabras eran veneno en su boca. «Existen normas fiscales para la filantropía corporativa. El dinero nunca llega a manos del ganador». Él la miró fijamente, con la mente claramente luchando por procesar la información. La esperanza que lo había impulsado durante todo el partido, la única luz ardiente al final de su oscuro túnel, acababa de extinguirse. Lo había apostado todo y había perdido. «No», exhaló Owen, la palabra un soplo de aire hueco.
Dio un paso atrás tambaleante, su mente negándose a aceptar lo que ella decía. No, estás mintiendo. Es un truco. ¿Por qué iba a mentir sobre eso? Dijo Teresa, con una voz más suave de lo que pretendía. Estaba viendo cómo un hombre se desmoronaba por completo, y la visión era profundamente inquietante. Porque eres cruel, explotó él finalmente, con la voz ronca por la angustia. Porque me viste, un conserje, y quisiste ridiculizarme. Y cuando eso no funcionó, cuando te gané, tuviste que encontrar otra forma de ganar, otra forma de aplastarme. Papá, no me encuentro bien. La vocecita débil atravesó la ira de Owen como un fragmento de cristal. Tanto él como Teresa miraron a Lily. La cara de la niña estaba alarmantemente pálida, con los labios teñidos de un ligero tono azulado. Se apoyaba pesadamente en la pierna de su padre, con la respiración superficial y rápida. Liebig. La ira de Owen se evaporó al instante, sustituida por una fría ola de terror. Se arrodilló, con las manos suspendidas sobre ella, temeroso de tocarla por miedo a que se rompiera. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¡El pecho!, susurró con los ojos muy abiertos y asustados. Lo noto oprimido. Como un globo, las manos de Owen volaron hacia la pequeña bolsa que llevaba en el cinturón. Forcejeando con la cremallera, sacó un inhalador y un pequeño oxímetro de pulso digital. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo enganchar el dispositivo en su pequeño dedo. Apretó los ojos con fuerza, rezando para que el número fuera estable. Cuando los abrió, los dígitos rojos le devolvieron la mirada, crudos e implacables. 84%, peligrosamente bajo. Está bien, cariño, está bien, dijo, tratando de que su voz no temblara. Solo vamos a hacer un pequeño tratamiento respiratorio, como lo practicamos, ¿recuerdas? Despacio y con cuidado. Intentó administrarle el inhalador, pero Lily estaba empezando a entrar en pánico, y sus respiraciones cortas se convirtieron en jadeos. Teresa se quedó paralizada, espectadora de una escena de puro miedo primitivo. Esto era real. No era una historia que pudiera ser manipulada por la prensa, ni un problema que pudiera ser resuelto por su equipo legal. Era una niña pequeña que no podía respirar. La opresión en el pecho de Lily parecía irradiar hacia afuera, exprimiendo el aire de los pulmones de Teresa. Todo el poder, todo el dinero, toda la influencia que ella tenía no significaban absolutamente nada en ese momento. Era inútil. Owen la miró, con los ojos desorbitados por la desesperación. La ira y el resentimiento habían desaparecido, sustituidos por una súplica silenciosa y agonizante. Era un padre que veía cómo su hija se le escapaba y estaba completamente solo. Algo dentro de Teresa se rompió. Los años de armadura emocional cuidadosamente construida, de ambición despiadada e indiferencia calculada se hicieron añicos. Ya no era una directora ejecutiva, era la única persona que estaba allí. Mi coche, dijo con voz aguda y autoritaria, atravesando la niebla del pánico. Está justo ahí. Será más rápido que una ambulancia. Owen no le hizo preguntas. Cogió en brazos el cuerpo aterradoramente ligero de su hija y corrió, siguiendo a Teresa hasta el reluciente sedán negro aparcado en la zona VIP. Ella abrió las puertas con el mando a distancia y él se subió al asiento trasero, acunando a Lily y susurrándole, rogándole que se quedara con él. Teresa se deslizó en el asiento del conductor, con las manos firmes sobre el volante forrado de cuero. Salió del aparcamiento del complejo turístico con un chirrido de neumáticos que hizo que los últimos huéspedes que aún quedaban allí volvieran la cabeza. El trayecto fue una sucesión borrosa de bocinazos y maniobras para esquivar a los coches más lentos. Teresa conducía con furia concentrada, con todo su ser enfocado en un único objetivo: llegar al hospital. Por el retrovisor podía verlos. Owen tenía la cabeza de Lily apoyada en su pecho y le acariciaba el pelo con la mano. Tarareaba suavemente una melodía entrecortada y desafinada, pero su voz era un remanso de calma en medio del caos. Intentaba regular su respiración con el sonido para darle un punto de apoyo. Ella lo vio comprobar de nuevo el oxímetro.
No dijo el número en voz alta, pero vio cómo su rostro se contraía por un segundo antes de volver a mostrar una máscara de calma para su hija. Estaban en su propio mundo allí atrás, una pequeña isla de dos personas frente a un océano de dolor. Y Teresa, la mujer que lo tenía todo, estaba fuera, una extraña que observaba una especie de amor y terror que ella nunca había conocido. Los $50,000 que eran el origen de todo esto le parecían una miseria, un insulto a la magnitud de la batalla que este hombre libraba cada día. Se detuvo en la zona de urgencias del hospital de la ciudad, frenando bruscamente el coche mucho antes de que se detuviera por completo. «¡Ve!», gritó. Owen salió por la puerta antes de que ella terminara la palabra, corriendo con Lily hacia las puertas automáticas, con sus gritos desesperados de ayuda resonando en el garaje de hormigón. Teresa se quedó sola en el repentino y ensordecedor silencio de su coche. El motor hacía tic-tac mientras se enfriaba. El olor a cuero caro llenaba el aire. En el asiento trasero yacían un inhalador desechado y una pequeña cinta rosa que se había caído del pelo de Lily. Lo miró fijamente, ese objeto diminuto e insignificante, y sintió todo el peso de lo que había hecho. Había prendido fuego solo para verlo arder, sin imaginar que la vida de una niña estaba en medio de las llamas. Podía marcharse, podía alejarse en coche, transferir el dinero a una organización benéfica, respetable, y enviar un cheque anónimo al hospital. Podía borrar todo este día, enterrarlo bajo una montaña de trabajo y fingir que nunca había sucedido. Pero cuando extendió la mano hacia la palanca de cambios, sus ojos se posaron de nuevo en la cinta rosa. No podía, no lo haría. Apagó el coche, salió y con una respiración profunda y temblorosa, atravesó las puertas correderas de cristal de la sala de urgencias, siguiendo al hombre en cuya vida había irrumpido tan descuidadamente. La sala de urgencias era una cacofonía de caos controlado. El aire olía a antiséptico, lejía y un ligero aroma metálico a miedo. Un bebé lloraba con largos y angustiados sollozos. Un hombre con una venda empapada de sangre alrededor de la cabeza gritaba a una enfermera, y las luces fluorescentes del techo zumbaban con un sonido enfermizo. Para Teresa Langley, cuya vida era una secuencia curada de salas de juntas silenciosas, galerías de arte en silencio y la serena tranquilidad de su ático, parecía una zona de guerra. Ella era una intrusa allí. Su costosa blusa de seda y sus pantalones a medida, un traje ridículo en un mundo de batas, enfermedad y sufrimiento humano en estado puro. Encontró a Owen en una pequeña y abarrotada sala de espera. No estaba sentado. Caminaba de un lado a otro, trazando un camino frenético en el desgastado linóleo, con las manos peinándole el pelo. Una enfermera le había quitado a Lily en el momento en que irrumpieron por las puertas, y se había corrido una cortina, ocultándola de su vista. Él se quedó fuera, un padre impotente esperando un veredicto. No se fijó en Teresa hasta que ella se plantó directamente en su camino. Se detuvo, con los ojos inyectados en sangre y desorbitados. «¿Qué haces todavía aquí?», preguntó en un susurro. «¿No has hecho ya suficiente? Esto es un asunto privado». Teresa empezó a hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Qué podía decir? «Lo siento, soy responsable». Las frases le parecieron baratas, sin sentido ante el terror reflejado en su rostro. Por primera vez en su vida adulta, no tenía un guión ni una estrategia. No podía controlar la situación. No podía intimidarla. Solo podía permanecer en ella. «Quería asegurarme de que estaba bien», terminó con torpeza. Owen soltó una risa amarga y sin humor. «No está bien. Nunca ha estado bien. Lo has empeorado antes de que ella pudiera responder». Un médico con bata azul empujó unas puertas batientes y lo llamó por su nombre. «Señor Harper». Owen se dio la vuelta, con todo el cuerpo rígido por la expectación. «¿Está bien? ¿Puedo verla?». El médico, un hombre de aspecto cansado y mirada amable, lo llevó a unos metros de distancia para tener algo de privacidad. Teresa se quedó donde estaba, pero en la pequeña y ruidosa sala era imposible no escuchar. «La hemos estabilizado por ahora», dijo el médico con delicadeza. «Le estamos administrando oxígeno y su saturación ha vuelto al 90%. Pero, Owen,
Ha sido un episodio cianótico grave, uno de los peores que ha tenido. Lo sé, dijo Owen con voz entrecortada. Los betabloqueantes ya no son tan eficaces como antes. Continuó el médico con voz baja y seria. Su corazón tiene que esforzarse demasiado. Llevamos meses hablando de esto, pero creo que se nos ha acabado el tiempo. Necesita la operación de Fontan. Teresa vio cómo los hombros de Owen se hundían como si las palabras del médico fueran un peso físico. Pero no es solo la operación de Fontan estándar, añadió el médico. En su caso específico, las cicatrices de las operaciones iniciales. El Dr. Alistair Finch, del Instituto Nacional Infantil, ha sido pionero en una versión experimental, extracardíaca, con un injerto de tejido artificial. Las tasas de éxito para los niños con su compleja fisiología son prometedoras. Es su mejor opción y, francamente, su única oportunidad real a largo plazo, Dr. Finch. Owen repitió el nombre como una plegaria y una maldición. No podemos pagarlo. Sabe que mi seguro no cubre nada experimental. El coste es... Dejó la frase en el aire, sacudiendo la cabeza con resignación. Lo sé, dijo el médico con sincera compasión. Es $500,000 como mínimo. Y eso solo por la intervención, sin contar los cuidados posteriores. Puso una mano sobre el hombro de Owen. La mantendremos aquí esta noche en observación. Podrá verla en unos minutos. Intente ser fuerte por ella, ¿de acuerdo? El médico le dirigió a Teresa una breve y curiosa mirada antes de desaparecer tras las puertas. Owen se quedó allí de pie, mirando las puertas cerradas, con una expresión de absoluta y completa derrota. Toda la lucha, todo el fuego que había visto en la pista, había desaparecido. Era solo un hombre que se había topado con un muro que nunca podría escalar. Un muro hecho de dinero. Un muro que ella podía derribar con una sola llamada telefónica. Se tambaleó hasta una silla de plástico duro y se desplomó en ella, enterrando la cara entre las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos y desgarradores. Teresa lo observó y lo último que le quedaba de ira, orgullo y resentimiento se disolvió. Fue sustituida por una claridad tan nítida y brillante que le provocó un dolor físico en el pecho. Ella había provocado aquello. Su estúpido y arrogante juego lo había empujado a la luz, y la luz había revelado una verdad imposible e insoportable. Ella tenía el poder de arreglarlo. La idea era aterradora. Era una responsabilidad que nunca había pedido, una deuda que no sabía cómo pagar. Pero marcharse ya no era una opción. Sería un acto de cobardía tan profundo que envenenaría el resto de su vida. Se acercó y se paró frente a él. Él no levantó la vista. «Yo lo cubriré», dijo ella. Su voz era tranquila, pero atravesó el ruido de la sala de emergencias. Owen levantó la cabeza de golpe, con el rostro surcado por lágrimas y una expresión de puro y desconcertante asombro. «¿Qué? ¿La cirugía?», dijo ella, con voz cada vez más firme y segura. «Dr. Finch, el $500,000, todo. Yo lo pagaré». Owen se limitó a mirarla, con la boca ligeramente abierta. La miraba como si le hubieran salido alas. No había alivio en sus ojos, ni gratitud, solo una profunda y abismal desconfianza. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué harías eso?». Teresa miró a Owen a los ojos sin pestañear. La pregunta flotaba en el aire estéril entre ellos, pesada y aguda. ¿Por qué? Para una mujer que siempre tenía una razón calculada para cada acción, la respuesta honesta era un caos de motivos que ella misma no entendía del todo. La culpa era la parte más importante, una píldora amarga que no estaba acostumbrada a tragar. Pero también había algo más. Una pizca de admiración por la lucha que había visto en él y la cruda y discordante constatación de que, a pesar de toda su riqueza, el mundo de él tenía un significado profundo del que el suyo carecía por completo. «Porque destrocé tu vida», dijo con voz baja y tranquila. «Te puse a ti y a tu hija en el punto de mira sin que lo pidierais. Todo por unas risas baratas. Fui arrogante y cruel, y esta es la consecuencia». Respiró hondo, esforzándose por pronunciar las palabras. «Esto no es caridad, Owen. Es una deuda, y yo siempre pago mis deudas.
Él negó con la cabeza, con una mueca de incredulidad en el rostro. ¿Una deuda? ¿Crees que puedes simplemente escribir un cheque y arreglar esto? ¿Crees que puedes comprar tu salida de lo que hiciste? No sé qué pensar, admitió ella, sintiendo extraña la honestidad en su lengua. Pero sé que tengo los recursos para darle a tu hija la única oportunidad que, según su médico, tiene. El dinero es el muro que se interpone en tu camino. Para mí, ese muro no existe. Es así de simple. No quiero tu dinero, dijo él, con la voz cargada de un orgullo que parecía casi suicida por su intensidad. No quiero nada de ti. Nos las arreglábamos. Siempre nos las hemos arreglado. Nos las arreglábamos. La paciencia de Teresa, que nunca había sido muy grande, comenzó a agotarse. Su mente pragmática de directora ejecutiva tomó el control. Tu hija acaba de sufrir un episodio médico crítico en medio de un aparcamiento. Su médico dice que se le acaba el tiempo. ¿A eso le llamas arreglándote? Las palabras fueron duras, pero eran ciertas. Esto no tiene nada que ver conmigo, contigo o con tu orgullo. Se trata de Lily. ¿De verdad vas a dejar que muera porque no quieres aceptar mi ayuda? La brutal pregunta le golpeó como un golpe físico. Se estremeció y apretó los ojos. No tenía respuesta. Cada instinto protector, cada fibra de su ser, le gritaba que se negara a huir de esta mujer que operaba a un nivel que él no podía comprender. Pero la imagen de Lily, pálida y jadeando en busca de aire, se le había grabado a fuego en la mente. Una enfermera empujó las puertas. Señor Harper, Lily le está pidiendo. Ya puede entrar. 5 minutos. La interrupción fue un respiro. Owen se puso en pie con dificultad, moviéndose con rigidez. Miró a Teresa, con el rostro convertido en un campo de batalla de emociones contradictorias. Necesito ver a mi hija, dijo, con unas palabras que eran a la vez un rechazo y una rendición. Se dio la vuelta y atravesó las puertas sin decir nada más, dejando a Teresa sola con su respuesta tácita. Ella lo vio marcharse, luego se dio la vuelta y caminó decidida hacia la salida, sacando su teléfono. No necesitaba su permiso. Él era un padre ahogado por el dolor y el orgullo. No podía ver el salvavidas que tenía justo delante, así que ella se lo lanzaría de todos modos. Salió al aire fresco de la noche y marcó el número de su jefa de gabinete, una mujer capaz de mover montañas antes del desayuno. Mara, despierta. Te necesito, dijo con voz seria. Te voy a enviar un nombre. El Dr. Soren Hayes, cirujano cardíaco pediátrico del Instituto Nacional Infantil. Quiero que se pongan en contacto con su oficina a primera hora de la mañana. Diles que es en nombre de la Fundación Langley. Tenemos una paciente, Lily Harper, actualmente en el City General. Quiero que la trasladen allí antes de que termine el día de mañana. Organiza un transporte médico privado. Hizo una pausa, escuchando las afirmaciones somnolientas pero eficientes al otro lado del teléfono. A continuación, quiero que crees un nuevo fideicomiso restringido. Fináncialo con 2 millones para empezar. Es para cubrir todos los gastos médicos y auxiliares de la familia Harper. Sin límites, sin preguntas. Quiero que nuestros mejores expertos financieros lo estructuren legalmente antes del amanecer y Mara. Teresa añadió, bajando la voz. Una cosa más. Necesito una verificación completa y confidencial de los antecedentes del padre. Owen Harper es un extenista profesional. Se le conocía con el apodo de El Cohete. Desapareció hace unos 10 años. Quiero saberlo todo. ¿Por qué lo dejó? El accidente, su esposa, sus finanzas, sus antiguos patrocinadores, todo. Necesito saber exactamente con quién estoy tratando. Y tiene que ser completamente discreto. Terminó la llamada justo cuando Owen empujaba las puertas de la sala de urgencias. Parecía aún más destrozado que antes. Ver a Lily, tan pequeña y frágil en la cama del hospital, claramente le había afectado. Se detuvo cuando vio a Teresa, con una resignación cansada en su rostro. Mira, sobre tu oferta, comenzó, claramente a punto de discutir de nuevo. Teresa lo interrumpió con un tono que no dejaba lugar a debate. La oficina del Dr. Hayes te llamará por la mañana para programar una consulta inmediata, dijo con calma.
Se está organizando un equipo de transporte médico para llevar a Lily al instituto tan pronto como se estabilice. Todo está arreglado. Owen la miró, atónito y en silencio. Ella no había esperado a que él aceptara. Simplemente lo había hecho. Ya no tenía el control de su propia vida. Era un pasajero en una misión de rescate que nunca había aceptado, capitaneada por la única persona a la que tenía motivos para despreciar. Lo aterrador era que se trataba de un rescate que podría funcionar. Durante un largo momento, Owen se limitó a mirarla, sin poder articular palabra. Se sentía como un hombre al borde de un precipicio al que acababan de empujar, solo para descubrir que le habían dado alas en lugar de dejarlo caer. La sensación era desorientadora. Una mezcla nauseabunda de furia por su audacia y un profundo alivio que le robaba las fuerzas de las piernas. No tenías derecho, logró decir finalmente. Pero las palabras no tenían fuerza. Eran las últimas brasas moribundas de un orgullo que ya no podía permitirse. Probablemente no, asintió Teresa, con una expresión indescifrable bajo la dura luz de la hospital. Pero lo hice de todos modos. Tu única tarea ahora es estar con tu hija. Déjame encargarme del resto. El resto, como ella lo llamaba, se desarrolló con la aterradora eficiencia de una operación militar. En cuestión de horas, llegó una ambulancia médica privada, tripulada por un equipo de profesionales tranquilos y tranquilizadores. Trasladaron a Lily a una camilla con tanta delicadeza y pericia que apenas se movió. El trayecto hasta el Instituto Nacional Infantil fue tranquilo, suave y silencioso. Un mundo alejado del frenético viaje de Teresa, con el claxon sonando a todo volumen, hasta la ciudad. Owen se sentó junto a su hija, le cogió la mano y observó las luces de la ciudad difuminarse por la ventana, sintiéndose como si lo hubieran secuestrado y llevado a otro planeta, un planeta donde el dinero resolvía problemas imposibles. El instituto era menos un hospital y más un templo futurista de curación. La iluminación suave, el arte relajante en las paredes y un silencio tranquilo y competente sustituyeron al caos que habían dejado atrás. Lily fue instalada en una habitación privada con vistas al jardín, una habitación más grande que todo el apartamento de Owen. A la mañana siguiente, conocieron al doctor Dr. Soren Hayes. Era un hombre alto, de cabello plateado, con una presencia tranquilizadora y unos ojos que lo veían todo. Habló directamente con Owen, tratándolo no como un accesorio de la riqueza de Teresa, sino como la persona más importante de la sala, el padre de Lily. Mostró diagramas complejos del corazón en una gran pantalla y explicó los peligros de la enfermedad de Lily y la intrincada y arriesgada genialidad de la solución quirúrgica. La intervención es una maratón, no un sprint, explicó el doctor. Hayes, con calma. Básicamente, vamos a reconstruir todo su sistema circulatorio. Hay riesgos importantes: infección, coágulos, rechazo del injerto, pero sin ello, hizo una pausa, dejando que la realidad tácita flotara en el aire. Sin ello, puede que no le queden más que unos meses. Con ello, tiene una oportunidad real. Podría vivir una vida plena y feliz. Owen escuchó, absorbiendo cada palabra, haciendo preguntas inteligentes e informadas que claramente impresionaron al médico. Teresa se mantuvo en segundo plano, como una observadora silenciosa. Vio cómo Owen apretaba las manos con tanta fuerza que se le ponían blancas, pero su voz era firme. Ya no era el hombre destrozado de la sala de urgencias. Aquí, en una sala donde se estaba decidiendo la vida de su hija, volvía a ser un guerrero, concentrado y decidido. Más tarde, esa misma tarde, mientras Lily dormía para recuperarse de los efectos de un sedante de una nueva ronda de pruebas, se sentaron en la tranquilidad de su habitación. El silencio entre ellos ya no era hostil, solo estaba cargado de pensamientos no expresados. Mi esposa Clara, dijo Owen de repente, con voz suave. Era música, violinista. Solía decir que los silencios, los descansos entre las notas, eran tan importantes como las propias notas. Miró a su hija dormida. Lily tiene las manos de su madre.
Siempre pensé que tocaría. Teresa se encontró respondiendo sin pensar. Mi padre era empresario. Solía decir que el silencio era una debilidad, un vacío que había que llenar con una oferta mejor o un argumento más sólido. Ella esbozó una pequeña sonrisa. Venimos de mundos muy diferentes, Owen. No me digas, murmuró él, pero por primera vez no había amargura en su voz. Era solo una constatación de los hechos. Se estaba formando una frágil tregua en la quietud de la habitación del hospital, un momento compartido de humanidad. Pero se rompió con el agudo y molesto zumbido del teléfono de Teresa. Miró la pantalla. Era su jefa de gabinete. Mara. Era urgente. Salió al pasillo para atender la llamada. ¿Qué pasa, Mara? La voz de Mara estaba tensa por el estrés. Es malo, Teresa. Gavin Shaw ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva para el lunes por la mañana. El punto del orden del día es una moción de censura contra tu liderazgo. A Teresa se le heló la sangre. ¿Por qué motivos? Es el periodista Davenport. Ha publicado la noticia. Ya está en internet y se le está difundiendo como la pólvora. Mara leyó el titular en voz alta, con voz monótona. Escándalo en el partido benéfico del director general. ¿Teresa Langley sobornó a un conserje para encubrir una humillación pública? El artículo está lleno de citas de fuentes anónimas del complejo turístico. Te pinta a ti como una matona arrogante y a Owen como una víctima comprensiva a la que ahora intentas silenciar con tu dinero. Gavin lo está utilizando como prueba de que tu comportamiento errático y emocional es un lastre para la empresa. Está presentando la donación para la cirugía de Lily como un soborno. Teresa se apoyó contra la pared. El elegante y tranquilo pasillo del hospital de repente le pareció que se inclinaba. Lo había visto venir, pero la rapidez y la crueldad con que se produjo le dejó sin aliento. Gavin no solo intentaba herirla, iba a por todas. No ganará, dijo Teresa con voz grave. Espero que no, respondió Mara. Pero tiene el impulso a su favor. La junta está asustada. Tienes que volver aquí, Teresa. Tienes que luchar contra esto. Colgó el teléfono con la mente a 1000 por hora. 1000 estrategias y contramedidas competían por su atención. Había construido Langley Enterprises desde cero, luchando contra rivales y depredadores toda su vida. No estaba dispuesta a perderlo ahora. Se dio la vuelta para volver a la habitación de Lily y vio a Owen de pie en la puerta. Lo había oído todo. La expresión de su rostro no era de ira ni de lástima. Era de horror creciente. La mirada de un hombre que se da cuenta de que no solo es el destinatario de un rescate, sino el ancla que arrastra a su salvador bajo las olas. Su acto de salvación le iba a costar un imperio. No te dejaré hacer esto, dijo Owen, entrando completamente en el pasillo. La resignación cansada había desaparecido, sustituida por una urgencia feroz y protectora. No seré la razón por la que pierdas tu empresa. Cancélalo. Todo. La cirugía, el fideicomiso. Encontraremos otra manera. Teresa se giró, con el teléfono aún en la mano, y le lanzó una mirada de pura incredulidad. ¿Otra manera? Acabamos de estar en una sala con uno de los mejores cirujanos del mundo, que te ha dicho que no hay otra manera. ¿Te estás escuchando? Es mi problema, no el tuyo, insistió él, alzando la voz. Le venderé mi historia a ese periodista, Davenport. Daré entrevistas. Lo resolveré, pero no dejaré que te destruyan por mi culpa. ¿Crees que a Gavin Shaw le importas? Replicó ella con voz afilada como el acero. Ahora estaba en su elemento, en un campo de batalla de guerra corporativa. Esto no tiene que ver contigo, Owen. Nunca ha tenido que ver contigo. Solo eres un peón que él utiliza para llegar a mí. Lleva años intentando construir un caso contra mí. Si me echo atrás ahora, si muestro un solo momento de debilidad, él ganará. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que gane un hombre así? Dio un paso hacia él, con los ojos ardientes. No solo viene a por mi empresa, viene a por la única oportunidad de tu hija. Ahora las dos están conectadas. Así que puedes quedarte ahí de pie sintiéndote noble y compadeciéndote de ti mismo. O puedes prepararte para luchar. Su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje seguro de Mara.
Los ojos de Teresa recorrieron el texto y su expresión pasó de la ira a una profunda y concentrada intensidad. Era la verificación de antecedentes de Owen. Todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Ella lo miró, viéndolo con nuevos ojos. Owen, el cohete Harper, dijo en voz baja. El jugador más joven en ganar el Abierto de Miami. Estabas patrocinado por Blackwood Athletics. Eras imparable. Owen se estremeció como si ella le hubiera golpeado. No lo hagas. Ella lo ignoró, su mente reuniendo los hechos en una estrategia. Te casaste con Clara Reyes, una violinista de la Filarmónica de la ciudad. Hace 8 años, ambos sufrieron un accidente de coche. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Clara murió en el acto. Sufriste una fractura compuesta en la rodilla izquierda, lo que puso fin a tu carrera. El trauma del accidente desencadenó una enfermedad genética latente en tu hija, Lily. Su corazón estaba dañado. Demandaste al conductor, pero no tenías seguro ni activos. ¿No tienes nada? Owen la miró fijamente, con el rostro pálido. ¿Cómo sabes todo eso? Y Silas Blackwood, continuó ella con voz implacable. El propietario de Blackwood Athletics intentó demandarte por incumplimiento de contrato cuando ya no pudiste seguir jugando. La prensa lo crucificó por ello, así que retiró la demanda. Pero vuestra relación quedó destruida. Es un hombre rencoroso y resentido, y apostaría a que él es la fuente anónima que está proporcionando información a ese periodista en este momento. Finalmente hizo una pausa, dejando que el peso de su pasado desenterrado se asentara en el estéril pasillo. Han escrito una historia sobre ti, Owen. Una historia en la que tú eres un fraude y yo soy un monstruo. Es una narrativa simple y desagradable. Y ahora mismo está ganando. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró él, con la fuerza agotándose y sustituida por un frío temor. Contamos una historia mejor, dijo Teresa, con los ojos brillando con una familiar luz depredadora. Contamos la verdad, le miró directamente a los ojos. La reunión de la junta directiva de Gavin es el lunes. No vamos a escondernos. Vamos a pasar a la ofensiva. El domingo por la noche, daremos una entrevista en directo en televisión en horario de máxima audiencia. Tú y yo juntos. Owen palideció por completo. ¿Qué número? Ni hablar. He pasado los últimos 8 años escondiéndome de esa historia. No voy a hacer pasar a mi hija por eso. No me sentaré frente a millones de personas para hablar del peor día de mi vida. Tienes que hacerlo, insistió ella, suavizando ligeramente la voz, pero sin perder nada de su urgencia. ¿No lo ves? La única arma que tenemos contra una mentira es la verdad. El mundo no ve a un padre afligido que lo dio todo por su hija. Ven a un conserje que hizo una jugada sucia. Tenemos que mostrarles quién eres, quiénes somos. Ella vio el terror en sus ojos, la profunda necesidad instintiva de huir y esconderse. Extendió la mano, que se detuvo un momento antes de posarse suavemente sobre su brazo. Era la primera vez que lo tocaba, aparte de aquel apretón de mano superficial. Sé que soy la última persona en la que quieres confiar, Owen. Sé que yo hice esto, pero ahora estamos juntos en esto. Te llaman fraude y a mí un desastre inestable. La única forma de ganar es mostrarles a un padre que lucha por su hija y a una mujer que, por una vez en su vida, defiende algo más que el precio de las acciones. Por favor, dijo ella, sintiendo que la palabra sonaba extraña y poderosa. Ayúdame a luchar por nosotros. Él miró de su rostro a la puerta cerrada de la habitación de su hija. Detrás de esa puerta estaba lo único en el mundo que le importaba. El mundo lo veía como un conserje. Teresa lo veía como un peón. Gavin Shaw lo veía como un arma. Pero Lily solo lo veía como su papá. Tenía que proteger eso. Y Teresa, a pesar de todos sus defectos, tenía razón. La única forma de protegerlo era definiéndolo él mismo. Respiró hondo, temblando. El aliento de un hombre a punto de sumergirse en aguas heladas y oscuras. Está bien, dijo, con una voz que era apenas un susurro. Lo haré. El estudio de televisión era un ecosistema de pánico controlado. Los técnicos se movían rápidamente entre una maraña de cables.
Los productores susurraban con urgencia por los auriculares y el aire parecía cargado de un zumbido de anticipación. Owen estaba sentado rígidamente en un lujoso sillón bajo unas luces que parecían tan calientes e implacables como el sol en aquella fatídica pista de tenis. Tenía las manos sudorosas y el corazón le latía con frenesí contra las costillas. Esto era infinitamente más aterrador que enfrentarse a un oponente de Grand Slam. A su lado, Teresa Langley era un remanso de calma perfecta. Había dejado a un lado su armadura corporativa para ponerse un sencillo y elegante vestido azul marino. No parecía una directora ejecutiva en crisis, sino una mujer a punto de mantener una conversación tranquila y seria. Antes de que las cámaras empezaran a grabar, se inclinó hacia él y le susurró al oído. «Solo háblales de Lily», le dijo. «Mira a la cámara y finge que le estás contando tu historia a una sola persona. Eso es todo lo que tienes que hacer. Yo me encargaré del resto». La entrevistadora, una periodista famosa por su incisividad llamada Diane Sawyer, comenzó el segmento con una precisión letal. Expuso el escándalo, citando el artículo incendiario de Davenport, con preguntas agudas y directas. Señorita Langley, su rival, Gavin Shaw, alega que su premio de $50,000 y el posterior fideicomiso multimillonario para la familia Harper no son más que dinero para silenciar y encubrir un acto de acoso público. ¿Qué tiene que decir al respecto? Teresa respondió a la pregunta sin titubear, con la mirada fija. Respondo diciendo que el señor Shaw tiene parcialmente razón. Mi comportamiento en esa pista fue arrogante e inexcusable. Utilicé mi posición para humillar a un hombre al que consideraba inferior a mí, y es un momento que lamentaré durante el resto de mi vida. La cruda confesión pública dejó a Diane atónita, sumida en un silencio poco habitual. Pero el señor Shaw se equivoca en lo demás. Teresa continuó, suavizando la voz al volverse hacia Owen. No se trata de dinero para silenciarme. Esto es lo que ocurre cuando te humillas lo suficiente como para ver finalmente la verdad. Y la verdad no es mi historia, es la suya. Diane se volvió hacia Owen y su expresión pasó de hostil a curiosa. Señor Harper, el mundo le conocía como el cohete y luego desapareció. ¿Qué pasó? Owen tragó saliva. El calor de los focos le hacía sentir un cosquilleo en la piel. Siguió el consejo de Teresa, imaginó el rostro de Lily y comenzó a hablar. Habló de su esposa Clara, de su amor por la música y de la vida que habían planeado. Luego, con la voz quebrada, les contó sobre el accidente, el chirrido de los neumáticos, la imposible decisión de renunciar a su carrera para cuidar de lo único que le quedaba de su esposa. No acepté el trabajo de conserje porque fracasé, dijo, con una voz que ganaba una fuerza tranquila. Lo acepté porque tenía un horario que me permitía estar en casa para todas las citas con el médico. Lo acepté porque era anónimo, un lugar tranquilo donde podía ser padre y nada más. Lo único que quería era proteger a mi hija, darle una vida tranquila. Miró directamente a la cámara, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, cuando la señora Langley le planteó ese reto. No me importó el insulto, solo veía el premio en metálico, una cantidad que significaba un mes más de medicación, una consulta más. Luchaba por mi hija, siempre lucho por mi hija. La entrevista fue un momento decisivo. La narrativa pública no solo dio un giro, sino que se reescribió por completo. Las redes sociales estallaron con una oleada de apoyo. El hashtag NetOwen y el hashtag #LangleyHero fueron tendencia en menos de una hora. Gavin Shaw y Silas Blackwood quedaron como los villanos en una historia de amor paterno y redención de un director ejecutivo. A la mañana siguiente, cuando Teresa y Owen entraron en la sala de juntas de Langley Enterprises, el ambiente era furioso. Los miembros de la junta que habían estado afilando sus cuchillos justo el día anterior, ahora miraban a Teresa con un nuevo respeto. Gavin Shaw intentó defender su caso, pero sus acusaciones sonaban mezquinas y huecas tras la cruda verdad emocional de la noche anterior. La moción de censura fue rechazada por mayoría aplastante. Al final del día, Gavin había presentado su dimisión en desgracia. 6 meses después, el mundo era un lugar diferente.
En una soleada tarde, Lily Harper, con las mejillas sonrosadas y llenas, perseguía un balón de fútbol por un extenso parque verde. Una tenue cicatriz plateada asomaba por el cuello de su camiseta, el único signo visible de la maratón que había ganado. Su risa, clara y fácil, se llevaba la brisa, el sonido más hermoso que Owen había oído jamás. El Dr. Hayes había calificado la operación como un éxito total. Owen ya no era conserje, era el director de la recién creada Fundación Harper Hart, una organización financiada por el fideicomiso inicial de Teresa, dedicada a proporcionar apoyo financiero a las familias de los niños que reciben atención cardíaca. Dirigía su programa de divulgación deportiva, enseñando a niños con problemas médicos a jugar y a encontrar la alegría en el movimiento. Teresa estaba a su lado, al borde del campo, con la mano descansando cómodamente en la suya. Había delegado más operaciones diarias de su empresa, descubriendo que su vida tenía más espacio del que jamás había imaginado. Owen observaba a su hija correr, con el corazón lleno, y se volvió hacia Teresa, con una sonrisa lenta y tranquila extendiéndose por su rostro. «Sabes», dijo, con voz teñida de picardía juguetona, «después de todo esto, creo que todavía me debes algo». Teresa levantó una ceja perfectamente esculpida. «¿Y qué sería eso?» «Un matrimonio», dijo él simplemente. «Te gané. El premio era $50,000 y una boda». «Creo que ha incumplido el contrato, señorita Langley». Ella se rió, una risa auténtica que le llegó a los ojos. Era un sonido que él había llegado a amar. «¿Es eso una propuesta de matrimonio, señor Harper?» Él le tomó la mano, la llevó a sus labios y le besó los nudillos. Ahora sus ojos estaban serios, llenos de un amor y una gratitud más profundos que cualquier océano. «Lo es», dijo. «Cásate conmigo, Teresa. Ayúdame a construir una vida aburrida, feliz y tranquila». «Creo», dijo ella, con los ojos brillantes, mientras se inclinaba para besarlo, «que es la mejor propuesta de negocio que he recibido nunca». Lily, al verlos, corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. Y allí, bajo el sol de la tarde, el director general, el conserje y la niña con el corazón reparado estaban juntos. Una familia finalmente completa. Y así termina esta historia. Pero, ¿sabes? La conversación no tiene por qué terminar aquí. Cuéntanos más abajo a qué parte del mundo ha llegado hoy y quizá una palabra que describa cómo te ha hecho sentir. Es increíble pensar que estamos creando juntos este tipo de mapa de emociones. Lo que intentamos hacer aquí es construir un hogar para las historias que realmente importan. Historias sobre levantarse, sobre el perdón y sobre esa fuerza tranquila. Si quieres ayudarnos a construirlo, una suscripción y un simple me gusta significan mucho. Le dice al mundo que estas historias son deseadas y les ayuda a viajar a lugares a los que nunca podríamos llegar solos. Estoy muy agradecido de que hayas decidido pasar tu tiempo aquí hasta que nos volvamos a encontrar en otra historia. Intenta ser la bondad que quieres ver en los demás.